Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este programa de Primer Plano. Como comprenderán, vamos a abordar de entrada este tema de la obra pública mal hecha, que lo tenemos, pero en 8 columnas desde hace buen rato, lo que pasó en el libramiento de Cuernavaca, lo que se llama el socavón, que ocurrió en la madrugada del miércoles pasado y que tiene una importancia en sí mismo y como reflejo de algo que se ha ido acumulando en el sexenio o antes del sexenio. Lo trataremos en 2 espacios. Empezamos por el hecho mismo, la importancia que tiene que una obra pues inaugurada con bombo y platillo por el propio presidente de la República, en un tiempo realmente récord se haya venido abajo por la mala planeación, probablemente también por la mala calidad de la obra misma y todo lo que ello significa. Igualmente importante es el hecho de que cuando ocurre el accidente en el que pierden la vida 2 personas, se tardan tanto tiempo en ir a rescatarlas que cuando llegan, bueno, pues ya murieron. Todo esto se va envolviendo, como veremos aquí en el siguiente segmento, en una atmósfera de corrupción. Eso es lo que pongo sobre la mesa para que lo discutamos de entrada. Una atmósfera de corrupción y de ineficiencia y de diseños, Lorenzo, absolutamente discutibles. Empiezo por el costo de la obra. En teoría, cuando licita el Estado y dice, además hoy nos enteramos por el Financiero, que tuvieron 9 días para presentar el proyecto, no quiero ni pensar que hubo incluso información privilegiada, decir, a ver, vamos a licitar esto y que se apuntara este consorcio, una empresa española y una empresa mexicana que, dicho sea de paso, había sido inhabilitada porque hizo buena parte de las obras de la autopista México-Acapulco y de paso la estela de luz. Pero bueno, regresando al asunto central que quiero poner de relieve, dicen, vamos a licitar esta obra en 900 millones. Y entonces dice uno, bueno, pues van a presentar posturas y va el Estado, que no sé si sea lo más conveniente, pero ha sido la regla, a tomar la postura más barata. Y la obra, ¿sabe cuánto acabó costando? 2.200 millones, o sea, más del doble de lo que fue presupuestada, y los argumentos técnicos que se ponen sobre la mesa no parecen satisfacer al respetable, que lo que dice es, oiga, decimos que vamos a aprobar tanto. O sea, hay un problema de la forma en que presupuestas, licitas y llegas a acuerdos, pues no sé si de corrupción o de algo parecido, porque tú vendes o tú presentas un paquete que en teoría es el más barato, beneficias a la empresa que más te interese y después le vas ampliando los costos hasta llegar a los 2.200 millones, que es lo que costó la autopista. Y para indignación de todos, ¿saben cuánto le van a dar de indemnización a la familia? 1 millón de pesos. Y eso porque se apiadaron, el seguro era de $500,000, con eso intentan compensar efectivamente a la familia. Yo creo que de entrada hay que empezar este ángulo de las licitaciones a revisarlo, porque decir, compro manzanas a 20 pesos y resulta que me acaban costando 60, pues mejor que nos digan la verdad desde el principio. Hay una de las múltiples vertientes que tiene este caso, porque es como una rueda de esos coches antiguos que salen los vértices, los rayos, señalando diferentes... Estaba pensando en un Jaguar antiguo, ¿sí? Yo estaba pensando en una carreta jalada por bueyes, con lo cual quiere decir que estamos en diferentes épocas. Yo estaba pensando en el Jaguar del inspector Morse, pero sigue. Esa obra, como voy a unas 3 veces o 4 al mes a Cuernavaca, la conozco al derecho y al revés. Es un monumento al menosprecio que tienen las autoridades hacia la ciudadanía. Fue una obra construida sin importarles el costo humano y ambiental y social que tuvieron. Y voy a dar varios ejemplos. Primero, no había casi señalización. Y de repente había algunas curvas medias mal hechas que había que librar
los que la circulamos ya sabíamos, 250 heridos, 20 muertos durante la construcción de la obra. Después, quienes vivimos en esa parte de Morelos, ya sabemos que la autopista atraviesa sobre el cauce natural de las aguas que vienen desde la Ajusco y por el Chichinautzin y que bajan. Y es exactamente en donde estaba el problema. Y se les hizo saber una y otra vez, ustedes están afectando el cauce natural de las aguas. En consecuencia, están creando no solo presas artificiales, sino que quienes vivimos en esta parte de México sabemos que cuando llueve, llueve, es decir, son tormentas tropicales que arrasan. Sucedió lo que se anticipó y las noticias informan cómo se les hizo saber al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que eso corresponde al rayo de los grupos políticos, pero se les informó, sabían y no atendieron. Y finalmente, quien todavía vaya ahora podrá ver que el peatón no existe. Es decir, se construyen puentes para los cuales que están cortados por arroyos. Lo hicieron al aventón, pese a que sigue siendo un espacio, una carretera que es usada por peatones. Por varias razones, digamos, porque es la manera natural de cruzar de un punto a otro. Y yo invito a quienes van a hacer la evaluación al Colegio de Ingenieros que informen sobre este menosprecio al peatón, que uno lo observa por todos lados, no es privativo solamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Ciudad de México es muy común también. Eso es un nuevo golpe, desde luego, al gobierno de Peña Nieto, por si le faltaba, que ha ido acumulando escándalos de corrupción, mal desempeño, que se ha traducido en su baja popularidad. Es otro golpazo, ¿no? En ese sentido, es otra vez un nuevo reflejo de las cosas mal hechas, de corrupción de su propio gobierno, y que seguramente, ojalá no, va a terminar en un nuevo acto de impunidad, porque lo que se ha dicho insistentemente en México no es solo que exista la corrupción, que en todas partes existe en mayor o menor medida, que el problema es la impunidad, es decir, corrupción que no se castiga, lo cual fomenta que siga la corrupción rampante en todos los niveles, porque las probabilidades de que se castigue son mínimas en México. Entonces aquí, ante esto, desde luego, el discurso del PRI de que de pronto se vuelve la Dalida en contra de la corrupción, pues muy selectiva, es en poquititos casos, en los demás casos se voltea, no ve, le da la vuelta. En este caso lo que se está diciendo es que de verdad las responsabilidades lleguen hasta donde tienen que llegar. Siempre se dice, pero nunca se hace. Siempre se dice ya casi como una frase hecha, es decir, hasta donde llegue y la aplicación de la ley, caiga quien caiga, sí, pero nunca llega, porque aquí probablemente tendría que llegar bastante alto. La responsabilidad política, si no técnica y directamente del secretario, existe, como existe en otras partes donde sí funciona mal que bien la democracia. Aquí la cosa sería una auditoría de la propia Secretaría para que caigan algunos responsables menores de ciertos detalles, de ciertos descuidos o lo que sea. No, pues lo que hace falta es una fiscalización externa, independiente totalmente, que nos diga efectivamente todos estos aspectos. Yo había oído, Leonardo, leído en estos días, algo que habría que precisar, que si se amplió el costo al doble es porque de pronto también sobre la marcha dijeron vamos a ampliar el tramo. No estoy seguro que eso haya ocurrido o no, pero tendría que ser parte de eso, es decir, de la investigación de ver en qué momento se habían avisado, porque sí se había avisado, eso no va a funcionar, esta cuestión hidráulica está mal hecha. 7 días antes. Ver si los materiales son los adecuados en estándares internacionales, porque también me enseñaban que en Japón también no hace mucho hubo un socavón, también está el hoyo ahí, y vaya, en Japón las obras en principio son... Pero habría que ver en este caso en concreto si los materiales, porque sabemos que buena parte de la corrupción vinculada con obra pública en México es que son materiales deficientes, varillas que no corresponden con lo que se espera de la obra, para ahorrar dinero y que salgan ahí los moches. Y la corrupción, habría que ver en esta fiscalización, pero tiene que ser autónoma, no puede ser otra vez juez y parte y quedarnos con eso como pasó con la Casa Blanca. El gobierno fue juez y parte en esa evaluación. Aquí tiene que ser que nos digan sí, están mal hechos los materiales, sí o no. Es decir, pero que sea parte de esa evaluación para que al final de cuentas se aplique la responsabilidad. Ojalá, no va a pasar, hasta donde llegue.
porque además parece mucha complicidad de Peña Nieto con Ruiz Esparza desde las obras anteriores en el Estado de México. Mucho de lo que está sucio en ese trayecto es parte de Peña Nieto de ello. Es parte de una red que se extiende mucho al Estado de México, en donde la obra pública es la mina de oro. Las carreteras en el Estado de México, las carreteras de cuota, OHL. Esto viene simplemente a sumarse al final del sexenio, de tal manera que sí, el socavón hunde a Peña Nieto. Ya lo veremos también en otro segmento. A lo mejor está pensando que finalmente, a la hora de las elecciones, un Instituto Nacional Electoral va a seguir haciendo el aval de que triunfen los que quiere el gobierno y no los que debe. En este momento en el país no podría ya realmente ganar el PRI. Sin embargo, pues ganó en el Estado de México, que es donde se hacen esas obras magníficas, digo entrecomillado, y que realmente son uno de los históricos elementos de corrupción en México. Vienen desde el siglo XIX, por lo menos. Yo no sé si en la colonia, el Tajo de Nochistongo que se hizo entonces para desaguar a la Ciudad de México, también entró en eso. Pero ya en el porfiriato, la obra pública y las contrataciones llevaban a ciertas ventajas para quien daba el contrato. En el gobierno ya de la Revolución, bueno, ¿qué no se recuerda de que Juan Andreu Almazán, el general que luego sería el portaestandarte de la derecha, era secretario de Comunicaciones y también era el dueño de una empresa que construía las carreteras, la empresa Azteca? O sea, esto tiene años y años, pero creo que se llegó a un punto de exceso dentro del exceso. Luego, el secretario de Comunicaciones parece tener la piel pues muy gruesa. Dice que las familias van a recibir esta compensación de $1 millón por, ¿cómo lo dijo? ¿El mal rato? Por el mal rato. El mal rato que pasaron. El mal rato. Bueno, ¿dónde está el mínimo de empatía? ¿Cómo que el mal rato? Los dejaron al padre y al hijo en el automóvil durante horas, se comunicaron. Murieron por negligencia. Sí. Negligencia en la construcción, negligencia en el rescate. Y el secretario dice que, bueno, él no se va hasta que lo diga su jefe. Yeah. Hablando de su jefe, una vez más Enrique Peña Nieto demuestra su poca, su nula, su inexistente sensibilidad hacia la ciudadanía y hacia las víctimas. Tal vez el ejemplo más claro fue que el mismo día del accidente empezaron a quitar los espectaculares donde se decía gracias señor presidente por esta Paso Express. Es decir, en lugar de presentarse en el lugar de los hechos para solidarizarse con las víctimas y empezar a tomar medidas o a ordenar o estar presente. Porque sí se presentó a la hora de la inauguración. Por supuesto que estuvo en la hora de la inauguración, ahora se evade para no pagar el costo político y el costo de imagen, que es lo único que le importa. Pero sí fue, creo yo, al momento que estaban, digamos, las labores de rescate, pero en un momento determinado dice, yo soy responsable ante el presidente, no ante la opinión pública, ni ante las familias, ni ante la sociedad. Él espera que el presidente evalúe si él debe seguir o no en ese cargo. Pero hay tres cosas que quería resaltar. Aún cuando vengan todos los dictámenes, hoy sabemos que 7 días antes de que se inaugurara, les notificaron que ahí había problemas. Dos, que estaba presupuestada en 900, se fue a 2.200 millones. Y la tercera, que salvo que los que construyeron eso sean de Albacete, de Soria o de alguna parte de España y nos digan que no sabían que en este país llueve 9 meses al año, esto que nos dicen que es culpa de Tlaloc, parece una estupidez monumental y un insulto a la opinión pública. Es que ha llovido mucho, es decir, ¿y en qué año no llueve en este país? O sea, hacer obras de ese tamaño sin tomar en cuenta esta situación del país me parece un insulto en toda la línea. Bueno, podríamos seguirle, pero a un corte y le vamos a seguir. En el bloque pasado nos centramos en la parte del gobierno
de Enrique Peña Nieto y la sociedad fundamentalmente. El socavón del Paso Express de Cuernavaca a Morelos da para otras dos vertientes. Primero, la configuración de las redes económicas y el papel de la inversión extranjera. Y segundo, la configuración de las redes políticas. Solo enuncio los dos vertientes y ahí las vamos llevando si les parece. En la primera, este caso muestra que habría que revisar el supuesto de que toda inversión extranjera es positiva, porque hay un buen número de empresas españolas que vienen literalmente a saquear, a arrasar, a corromper y a mal construir. Es el caso de la empresa Aldesa que construyó el Paso Express, una de las empresas, que está construyendo la torre del nuevo aeropuerto, que hace 3 años está construyendo un Paso Express en León, Guanajuato, y que no terminan. Es decir, estamos recibiendo, yo no sé si hacen lo mismo, esta empresa Aldesa está ligada al Partido Popular, también poblada de corruptos. No sé si aprendieron allá o aprendieron aquí o aquí ciertamente encontraron un espacio más propicio. Segundo, redes políticas. Calderón Ezeta, que era el señor José Luis Calderón Ezeta, que era el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El personaje, su experiencia era haber dirigido una escuela de idiomas, Harmon Hall, antes de ser recomendado por Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, a quien a su vez se lo recomendó un personaje ligado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Es decir, se reparten los cargos sin preocuparse por la capacidad que tienen. En consecuencia, si le llegó una queja de los vecinos de que se estaba derrumbando la obra, dijo, preséntenla en inglés o en francés o en el idioma que él maneje para poderla atender. Es una vergüenza la manera como están robando mexicanos y algunos extranjeros y la manera como se reparten los cargos entre ineptos. A mí me parece escandaloso que la, digamos, capacidad ejecutiva del gobierno federal, en este caso, se empiece a diluir en responsabilidades que no vienen a cuento. Es decir, yo no veo a este gobierno, no lo veo francamente, diciendo, a ver, gobernador, ¿a qué delegado me recomiendas? Digo, eso es tanto como si un país le preguntara a otro país, puedes pedir el placet, pero no pides permiso para nombrar embajador. Un delegado de una dependencia federal, y además dicho sea de paso, el DSCT es el que más dinero controla. Yo no veo cómo un secretario le diga, a ver, gobernador, te voy a hacer este favor y vamos a poner este delegado aquí. El anterior era el hermano de Aguirre, el que fue gobernador de Guerrero, el anterior delegado de DSCT. O sea, es un botín que se van repartiendo y yo veo difícil, en todo caso, si se lo recomendó, que el gobierno explique por qué atiende ese tipo de sugerencias y poner a un tipo que no tiene absolutamente ninguna competencia, aún poniéndome la máxima empatía con el delegado de SCT, que dicho sea de paso, su renuncia o su salida no basta para resolver este problema. Claramente la responsabilidad está mucho más alta. Es, a ver, si el hombre se dedica a administrar Harmon Hall, pues le podrán decir lo que sea sobre, oiga, y el drenaje aquí o construimos de tal o cual manera, pues el tipo pondrá cara de what, como dicen ahora, ¿no? ¿Qué me están diciendo estos señores? Es decir, la solvencia técnica de quienes toman decisiones y evalúan obras, en este caso ha tenido pues una responsabilidad criminal. Yo diría que en este caso hay que ver las cosas con una tremenda preocupación, porque pues están metiendo, bueno, ya lo sabíamos, a sus cuates. Espero que el espacio aéreo no se lo estén repartiendo de esa manera y pongan a un profesor de educación física ahora a determinar cuándo y cómo aterrizan los aviones. Claramente la política se ha metido a funciones técnicas del Estado con las consecuencias que hoy vemos. Y digo eso, y digo también el tema de seguridad pública que hoy no vamos, por supuesto, a atender, pero ahí está la ENSU, hoy la publicó el INEGI, 3/4 partes de la población del país tiene miedo y a mi juicio esto responde a esta politización de una administración pública en funciones que deberían ser eminentemente técnicas. Bueno, la otra vertiente es la de los españoles. Las empresas españolas. OHL es española, si mal no entiendo, y tiene sus problemas de corrupción en España, si mal no entiendo. ¿De cuándo acá se les dio por abrirse tanto a las empresas españolas en el gobierno? Originalmente quienes hacían las obras
aquí en México eran las empresas mexicanas, lo cual no garantiza ninguna honradez, pero en fin, era ICA y ahí se hicieron muchos millones, etcétera. Pero últimamente, bueno, la banca se le dejó a los extranjeros. El petróleo, ahora se nos informa que se descubrió en aguas someras, no en las profundidades esas que decían que eran los extranjeros los únicos que podían hacer grandes descubrimientos, sino en aguas someras que pudo haber hecho Pemex si Pemex no estuviera muerto. Pero ahora se les abre a los extranjeros y con gran orgullo además se dice que qué bueno. Insisto en la banca, porque la banca tiene unas ganancias fantásticas y ¿alguna banca está realmente funcionando bien? Nosotros como cuentavientes no tenemos problemas con ellas, ¿o sí tenemos? Mencionas a las bancas, también banca española, extranjera. Dicen es que aquí llegan, abusan, nos explotan, en parte porque aquí las condiciones lo permiten, es algo de lo que decías también Sergio. En sus países quizá hagan lo que pueden hasta donde sus leyes y sus instituciones le permiten. Si son más restringidas allá, o más enérgicas, o más firmes, y llegan aquí, de pronto ven que las condiciones para saquear son mejores para ellos, es que las empresas tienen una racionalidad que no necesariamente está vinculada con valores abstractos, generales de bienestar, de mejorar las condiciones del consumidor, sino es la ganancia. Entonces, fácilmente se prestan a la corrupción donde se puede, donde los propios gobiernos te permiten, te licitan y te proponen hacer una obra en la que mutuamente se van a beneficiar en detrimento del consumidor o del ciudadano, pues las empresas lo hacen. No es una justificación, desde luego, moral de las empresas, al contrario, pero es una crítica también a que el país que propicia la corrupción abiertamente, pues de ella vienen empresas mexicanas, extranjeras a beneficiarse. Pero por otro lado, la empresa mexicana que tú dices que fueron los que estuvieron vinculados, ¿no? En vez de que haya una sanción moral o una sanción política, decir, bueno, pues con eso ya no, eso ya se vio que estuvieron involucrados en un acto de corrupción o varios obras de corrupción, pues a lo mejor la lógica es decir, pues son estos los que necesitamos, son los que le saben cómo, son los que están dispuestos al moche o pagan mejores moches que otras empresas. No sé. Yo discrepo sonoramente de evaluar por la nacionalidad de una empresa su desempeño. ¿Por qué? Porque decías, bueno, a ver, ¿por qué las mexicanas no lo hacen? Pues sí hicieron la línea 12 del metro, ¿eh? ICA se hundió con la línea 12 del metro y recuerdo... la Estela de Luz, ¿qué dices? Bueno, ¿no? Y la autopista México-Acapulco, que ha costado más que cualquier otra. Y esa empresa, también mexicanísima, que está ahí, efectivamente, pues nos ha costado un dineral. De los bancos, pues no, les recuerdo que el Divino, Cabal, Peniche, esos eran los mexicanos que administraron los bancos y los perforaron. Pero aquí el problema es un Estado que no regula mercados. Las aerolíneas hoy son básicamente de mexicanos y nos tratan como si fuéramos carga. Abusan, se niegan además que hay una legislación que los obliga a tratar a los usuarios y son mexicanísimos. Por tanto, yo lo que veo es un Estado que no regula apropiadamente los mercados, que no supervisa apropiadamente las obras. Debo suponer que por sacar dinero, por complicidades de otro tipo. Por cierto, el Senado se va y nos debe un fiscal anticorrupción, que ese tema no nos dará tiempo de abordarlo hoy, pero lo recuerdo, el Senado quedó en falta en ese tema concreto. Hijo, parece que entramos en una beta enorme que no recuerdo que hayamos tocado con este enfoque, y me centro, ¿importan las nacionalidades? Es un buen punto, Leonardo. Me atrevo a responder con base en impresiones. Mi impresión es que las empresas españolas son más proclives a la corrupción como norma, como hipótesis de trabajo. Y lo digo por Bancomer, por ejemplo, hablando de empresas españolas, pues es de las más ineficientes y las más voraces a la hora de cobrar. Igual, si tú quieres, que Banorte, ICSE, que es el único banco mexicano. Yo comparo a Bancomer, en donde tengo cuenta, con American Express, que tengo cuenta, y el grado de atención que me da American Express, que es norteamericana, y Bancomer, hay una diferencia enorme en calidad, en preocupación por el cliente. Y esto puede sonar a comercial, pero simplemente tengo la evidencia para demostrarlo en aspectos concretos. Regreso
a la nacionalidad española. Tal vez por la laxitud de la España franquista luego de la transición, la laxitud en términos, la laxitud ética a la hora de ganar dinero, porque nos enteramos que en España hay una corrupción generalizada, ahora lo sabemos. Tal vez por ello llegaron y se les hizo totalmente natural aprovecharse de los mexicanos, igualmente voraces y dispuestos a enriquecerse con la mayor rapidez posible. Regreso a Aldesa, para no alejarnos demasiado. Durante años escuché a ingenieros mexicanos con base en Morelos quejarse de que Aldesa los había excluido, los había sacado, porque ponía condiciones tan leoninas que simplemente no podían trabajar. Si se hace una auditoría en serio, me atrevo a lanzar con hipótesis de trabajo que esa obra tiene materiales de inferior calidad, en parte porque la hicieron para ganar dinero y no para dar un servicio a la comunidad. La idea está en algunas partes de la prensa, es que simplemente no había suficiente, no había varilla. Es decir, si hubiera habido varilla, si hubiera habido una red de acero sobre la que se puso el cemento hidráulico, no hubiera habido el socavón, se hubiera pandeado. Se hubiera hecho una cuna allí, pero no se hubiera caído. Si se cayó es porque no tiene varilla. Claro, ninguno de nosotros somos ingenieros, eso lo oía un ingeniero. El que más entiende de esto eres tú. No, por eso vuelvo al punto, que ¿Sí? los dictámenes tendrían que decirnos también técnicamente si estuvieron bien hechos o no, si habían alternativas, cómo se hace en otros países, digamos, en estándares internacionales, donde se pueda llegar a la conclusión de que así es como hay que hacerlo o no. Eso es lo que también esos aspectos técnicos tendrían que darlo en una fiscalización para saber cómo está relacionado con el tipo de corrupción o los materiales que no son los adecuados, en fin, pero eso es lo que tiene que hacerse en todos los niveles pues precisamente para saber qué pasó. Una vez más, algo parecido a lo de la línea 12 que tú mencionabas. Bueno, pusieron rieles de un tipo de tren y metieron otros trenes distintos. O sea, es lo más elemental del mundo. Sin embargo, ocurrió. Y ahora se suspendió la obra, se abre, pero hay que estarla parchando cada X tiempo, hay que estar metiendo nuevo dinero, pese a que fue costosísima, cada año hay que meterle para parcharla, para que medio funcione. Entonces, eso es una y otra vez es la constante de la corrupción vinculada con la obra pública. Tenemos que interrumpir, esperamos haberle ayudado a entender la complejidad y la importancia que tiene el socavón lamentable en el cual perdieron la vida 2 compatriotas, las condolencias a su familia. Hablábamos la semana pasada de la posible anulación de la elección de Coahuila, primero en el INE y después tendría que ir a los tribunales. En este momento no ha concluido la sesión del Consejo del INE, no sabemos exactamente qué va a pasar. ¿Por qué? Porque el viernes no dio tiempo, el viernes se tocaron muchos de estos temas y no dio tiempo para desahogar el asunto de la elección en Coahuila, porque se fueron presentando dictámenes alternativos, porque ante el lobby que están haciendo por un lado Ricardo Anaya del PAN y por otro lado Enrique Ochoa del PRI en el INE para presentar sus puntos de vista respectivos, hacen que se incluyan cosas nuevas y que entonces habían llegado los consejeros sin toda la información y se dijo, bueno, el lunes damos el fin de semana para que se enteren bien de los nuevos cambios y que el lunes se decida, pero en este momento no sabemos cuál es la decisión. Uno de los puntos claves de este debate que me parece que pueden llevar a que no se anule la elección de Coahuila es que están metiendo como parte del gasto de campaña el pago a los representantes de los partidos y ante lo cual el PRI, el principal interesado, dice a nosotros no nos pueden cargar ese costo. ¿Por qué? Porque ese día el pago de representantes de partido en las casillas ya no es campaña, ya concluyó la campaña, no tendría por qué capitalizarse. Sin embargo, creo que el tribunal en un caso parecido antes había dicho sí, eso debe meterse al gasto de campaña. Entonces lo que el PRI dice es, de todas maneras, yo no les pagué a mis representantes, porque me están ahí cargando un costo que yo no hice. Por cierto, que el PAN en Coahuila dice lo mismo. Exactamente. Que ellos tampoco metieron pago a sus representantes y que no tiene que ser, por lo tanto,
contabilizado como parte del... Es un punto que si logran demostrar puede hacer que, independientemente cuál haya sido la conclusión del Consejo General, los tribunales tomen para echar abajo. Entonces yo veo que está haciendo agua este caso de la elección de Coahuila. Yo también veo que está haciendo agua y está haciendo agua también el texto constitucional porque no tengo una idea clara de qué es lo que va a ocurrir a partir de la redacción esta del 2014. Primero esto, dices bien, el tribunal les dijo, señores, diga usted lo que quiera, hay que contabilizar como gasto de campaña eso. Y a mí me parece bien, porque los partidos decían, claro. no, este banquete a mí me lo regalaron. Bueno, se lo regalaron, va a costar. Si no les pagó, allá usted, pero la autoridad electoral lo debe contabilizar. Ahora está también la polémica de si deben contabilizar las encuestas de salida y las que usan la noche esta en la que todo el mundo gana. Es decir, tengo aquí una encuesta que dice que gané. ¿Cuánto le costó esa encuesta? No, me la regaló un amigo, pues se la contabilizo como donación. Yo creo que todo eso hay que ponerlo. Pero ¿cuál es el punto central? Y es que Riquelme claramente rebasó los topes de campaña, pero también Anaya. Entonces yo no sé si lo que van a hacer es anular la elección y van a impedir que vaya Riquelme y el PRI, o no vayan Riquelme, el PRI, ni Anaya ni el PAN, lo cual no sé. O sea, la última vez que recuerdo esto, me lo recordaba Eduardo Juchín, fue en Miguel Hidalgo, donde el tribunal dijo, bueno, pues como los dos violaron o rebasaron el tope de campaña, pues ya mejor que se quede como está. Sí. Es decir, la falta de uno compensa la falta de otro. Cada quien paga su golpe. Lo que me parece todavía más escandaloso, compañeros, es lo del Estado de México, donde se aseguraron no un techo de gasto electoral, sino un inalcanzable cielo de cerca de 300 millones de pesos. O sea, la diferencia entre Coahuila, 20 millones, y 280 y tantos en el Estado de México, tú dices, bueno, ¿y cómo calcularon eso? En Coahuila tienes 2 millones de electores y en el caso del Estado de México 11 y pico. O sea, se aseguraron una cobertura de tal manera que no haya forma de que en el Estado de México se anule la elección, pero se gastó como una elección presidencial. Y uno dice, oiga, ¿y cómo demonios fijan los topes de campaña? Pues yo estoy de acuerdo en toda la crítica que se le hace al INE, pero hay que ir a las ventanillas exactas y exigir responsabilidades. Los congresos locales autorizan eso y ese Congreso del Estado de México que se autorizó, creo que son 290 millones de tope de campaña, pues hoy tienen efectivamente esta posibilidad de decir, pues usted dirá lo que quiera, pero yo no violé absolutamente nada. Pero 290 millones, 300 vamos a poner, del Estado de México, son nada para lo que sospechamos que se gastó. Y lo interesante es que estamos centrados en Coahuila, que viene a ser un caso menor. El caso francamente emblemático de todo lo que es la corrupción electoral en México es el Estado de México. Un estado en donde si nada más contamos los votos de Morena y los votos del PRI, el PRI perdió. Por poquito, pero perdió. Habiendo gastado lo que nos imaginamos. Ahora alguien puede decir, pues se lo imaginan, pero no está aprobado. Bueno, esa era una tarea del INE, ¿no? Desde hace tiempo, sabiendo que hay una enorme incredulidad en relación a los gastos de campaña, debió de haber sido extraordinariamente cuidadoso. Y entonces esta bendita tarjeta color de rosa, que además hasta el color es ridículo. Está como los taxis del Distrito Federal, Ciudad de México, me corrijo. Ese colorcito rosita fresita es de mal gusto. Pero en fin, y luego dicen, no, la tarjeta era un cartoncito, era nada más para publicidad. Ah, qué bonitos. Es creíble que hayan hecho toda esta campaña para darle un cartoncito color de rosa y voten ustedes por Del Mazo para que el hijo del gobernador, que fue hijo de gobernador a su vez y se establezca la dinastía, pero bien en el Estado de México, haya tenido cero dinero en ese cartoncito. Entonces el verdadero escándalo es el Estado de México y en ese no nos hemos centrado. Bueno, digo hablando del debate público, de la opinión pública en general. En 1910 fue la primera elección moderna en la historia de México, se dice, el primer partido, es lo que aseguran los historiadores. Y para esa elección
Estaba Federico González Garza, escribió el Memorial del Fraude, 600 páginas. Estaba releyendo algunas partes el fin de semana y encontré que si le quitamos la parte de la violencia física que usaron los porfiristas durante aquella elección del 1910, es una repetición de lo que pasó en el Estado de México y Coahuila. El uso masivo de recursos públicos, la parcialidad de la autoridad, es decir, es una repetición. González Garza y Francisco I. Madero pedían la nulidad de las elecciones al INE de aquel entonces, que era la Cámara de Diputados. Y el INE o la Cámara de Diputados respondió, no al lugar. 107 años después es lo mismo, estamos viendo el mismo espectáculo, son diferentes actores, entiendo perfectamente las diferencias, pero es exactamente el mismo razonamiento que lleva a una legalidad sin legitimidad. Porque en las elecciones competidas, 29, 88, 2006, siempre queda la duda sobre la legitimidad y seguimos debatiendo y Salinas sigue defendiéndose todavía ahora de que su elección fue pulcra. Es decir, y aquí viene la responsabilidad. Creo que debe ser compartida entre el Instituto Nacional Electoral, la FEPAD y el Tribunal Electoral, los árbitros y los partidos. Claro. Porque, ¿qué no hace el INE? ¿O qué hace y qué no hace? El INE está sometido a los partidos. Eso, el PRI tiene 4, el PAN tiene 3, en fin, ahí se los reparten. Y en esta ocasión, lo que estamos observando es que ya cínicamente están actuando en representación de sus partidos. Sí. Marco Antonio Báñez en una sesión pública hace cabildeo a favor del PRI. Sí. Es decir, la desvergüenza. Claro, sí. Porque nos podemos indignar nosotros, pero es actual. Los partidos ya se acostumbraron al cochinero. Ese es el problema de fondo. Es decir, el INE puede no estar sometido y no investigar, en efecto no investiga. Dice, no me presentaron la evidencia, por tanto, pues yo no puedo opinar, no investiga. Ese es, creo, el problema de fondo y el que nos lleva a una situación muy riesgosa en el 2018, porque 2018 no es 2010, no es 1910, ni es 2006, es otro escenario. Eso de que los consejeros actúan y deciden en función de su partido, salvo excepciones, viene desde muy atrás. Es decir, los estudios que ha habido, decir, a ver, vamos a ver cómo votan los consejeros, y casualmente casi siempre coinciden con el interés del partido que los propuso. Entonces son, para efectos prácticos, salvo excepciones, que las ha habido, delegados de los partidos. ¿Desde el inicio? Sí, bueno, hubo un periodo en el que estaba más equilibrada la cosa. Cuando Pepe Golden, por ejemplo, algunos consejeros se mostraron con mucha autonomía, no todos. Fueron 7 años de autonomía. Menos. Pero ahí algunos consejeros actuaban en función del partido que los había propuesto. Entonces siempre ha habido eso, en mayor o menor medida. Luego ya fue cada vez más descarado. A partir del 2003 ya claramente incluso ha habido militantes en activo, casi siempre del PRI, de los consejeros. Pero salió otra anomalía a relucir el viernes pasado, porque el representante de Morena ante el INE dijo, oigan, el titular de la unidad de fiscalización resulta que trabajó para Del Mazo. Sí, trabajó o sea, en Banobras, hay vínculos ahí en Banobras, pudiera haber un vínculo, y uno puede decir, bueno, pues el hecho que haya trabajado en otra parte o lo que sea no necesariamente mina su autonomía, pero dijo sí, pero curiosamente a la hora de revisar su currículum en la página del INE, no viene ese aspecto, está escondido. Y a la hora de que se presentó su nombramiento por parte de Lorenzo Córdoba, no mencionó ese aspecto de su currículum, lo cual hace todo ya más irregular, porque dices, bueno, pero tienes que decir las cosas y presentar, señores, este señor trabajó con Del Mazo, para bien o para mal, importa, no importa, pero es un hecho. ¿Qué dice el representante Morena? Está escondido, no lo dijeron en su momento. Oye, y no aparece en la página. Tú que conoces bien eso, el Contralor lo nombra la Cámara de Diputados, al de la unidad de fiscalización, ¿quién lo nombra? Pero ¿También la Cámara de Diputados o el Consejo General? No, lo propone el Consejo General. Porque sería gravísimo que la Cámara de Diputados hubiese puesto a un responsable con esa o sea, y tienes un conflicto de interés. Sí, no, lo que decía Duarte es, lo presentó Lorenzo Córdoba para su nombramiento previamente y no aparecía
esa parte de su currículum. Y su hija, Está vinculada con el está vinculada con el PRI. Bueno. Qué Gursa. Pero bueno, son las, digamos, garras que tienen el sistema de partidos, no solo en los consejeros, sino en funcionarios del El punto órgano, es ese, ¿no? A ver. El punto es que ya no tienen vergüenza, ya hacen su cochinero lo hacen a la luz del... Pero por eso tiene que haber mucho más regulación de otra manera, el nombramiento de los consejeros tiene que ser de otra manera, no a través de cuotas partidarias, pero en fin, se nos terminó el tiempo, regresamos al último segmento. Bueno, y en estos días tendría que haber estado ya configurado en su totalidad el Sistema Nacional Anticorrupción, y adivine qué, pues no está configurado. Y el primero a estar en falta es la Cámara Alta, o sea, el Senado de la República no encontró entre todas las prioridades que tiene un espacio para decir tenemos que nombrar un fiscal anticorrupción. Yo creo que eso nos revela muy claramente dónde están las prioridades de los padres de la patria. Después tenemos incompleta la ratificación de los magistrados. Hoy publicaba el Universal en portada que a partir de un estudio que se hizo en el Legislativo, que los perfiles de los magistrados que van a ocupar precisamente esa posición, pues tienen vínculos partidistas evidentes con el PRI y con el PAN, o sea, tampoco hay sorpresa ahí. Lo que ha llamado la atención es que las partes que están completas del Sistema Nacional Anticorrupción han sido sujetas a un torpedeo que ya comentaba en la semana pasada, absolutamente impropio, sugiriendo que hubo trampas en la confección o en la configuración de los órganos. Y bueno, pues finalmente esto ha tenido una serie de consecuencias claras que ya comentábamos en semanas anteriores. Pero si uno le echa un vistazo al mapa del país, pues resulta que para los gobiernos de los estados la prioridad no ha sido tampoco establecer Sistema Nacional Anticorrupción, como tampoco lo fue durante 8 años armonizar la legislación para adaptarse al nuevo sistema de los juicios orales. Ellos están atendiendo otros asuntos y, por supuesto, claramente el asunto de la corrupción no está entre sus prioridades. Eso de Cámara Alta creo que deberíamos ya evitarlo. La altura de esa Cámara está a nivel del suelo, así que hay que decir los senadores, y en realidad que sirven para que cenen, pero no para legislar. En esas cifras que tú citas y encuestas que tú citas del Universal, sale que la principal preocupación de los mexicanos hoy es la inseguridad. Sí. La inseguridad y luego la corrupción. Sí. Pero resulta que la inseguridad está ligada a la corrupción. Si vamos a fondo, es la corrupción la que debe de estar en el primer punto de interés de la ciudadanía. Claro. Y si no está en esa supuesta Cámara Alta, que está muy chaparra, es porque hay un divorcio enorme entre la clase política y la sociedad. Parecieran de dos países distintos, dos universos diferentes. En teoría, esos senadores y diputados son nuestros representantes. En la práctica no son, y en buena medida se les puede considerar nuestros enemigos, y este es un ejemplo de ello. Usaste un término que define lo que está pasando, Lorenzo, enemigos. Se está dando una ruptura clarísima entre la clase política, independientemente de los partidos, PRD, PAN, PRI, terminan ahí revolcados, Sí. y la ciudadanía consciente que en el tema de corrupción ha encontrado un tema de confluencia notable. En ese sentido, menciono dos ejemplos. El primero es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, el INAI, en donde hay un enfrentamiento entre el Consejo Ciudadano y al menos el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, porque en el fondo está el espionaje de los periodistas y defensores de derechos humanos, hechos al parecer por una instancia del gobierno federal, que Francisco Javier Acuña dice, y otros consejeros, no es materia, no es materia nuestra, no tiene nada que ver. Mientras que el Consejo Ciudadano dice, sí tiene que ver, tenemos que involucrarnos porque es el robo de datos personales. Sí. Ahí está el choque. Consejo Ciudadano, por cierto, que viene de universidades fundamentalmente. El segundo es una convocatoria que se hizo pública esta mañana, de lunes, en
en un local de la Colonia Condesa, Vamos por Más, en el cual una amplia coalición de empresarios, grupos, organismos civiles, académicos, estuvieron presentes. Yo no pude acudir, aunque me uno a esa convocatoria de Vamos por Más. Diego Luna debió haber leído esta mañana un comunicado, el comunicado, en el cual nos pronunciamos abiertamente a favor de la participación ciudadana y protestamos enérgicamente por ese comportamiento de la Cámara de Senadores, que está regateándonos lo que es nuestro un instrumento para combatir la corrupción en todo el sector público, en toda la clase política. Por eso lo están regateando justamente. Al ver la evolución de estas instituciones autónomas en general, volviendo incluso al INE, vemos cómo cuando empiezan a funcionar para lo que fueron hechas, cuando empiezan a funcionar bien, los partidos reaccionan y le empiezan a golpetear y a meter zancadillas y a desvirtuar esas instituciones. Sí. Lo vimos, creo que yo, con mucha claridad en el INE, cuando vinieron esas multas millonarias al PRI por un lado y al PAN por otro lado, por las cuestiones de financiamiento ilícito en el año 2000, no les gustó a ninguno de los dos partidos importantes y empezaron a desvirtuar el propio INE, y la partidización fue mucho más clara, gente mucho más directamente vinculada con los partidos. En el IFAI pasó algo semejante, algo parecido. De pronto empezó a haber una participación más directa de los partidos en los nombramientos, o de los pinos de pronto con alguna recomendación, de tal manera que, aunque les dieran más facultades, en realidad sus comisionados han estado mucho más cuidadosos, digamos, a la hora de incidir en la información, pedirla, solicitarla, exigir, etcétera. Los propios partidos no quieren ser fiscalizados, no quieren ser sancionados, no quieren ser limitados. Y entonces lo del sistema anticorrupción, que en el diseño suena bastante bien, como que ahora sí es un esfuerzo muy importante que podría traducirse en resultados concretos para combatir, decíamos, la impunidad y por tanto la corrupción, pues ya le empiezan a meter zancadillas, a desvirtuarlo, a retrasarse. No les gusta el esquema porque ven que puede funcionar, que es lo que no quieren. Y ahí sí son los partidos en general, a veces más unos que otros, pero es como que el conjunto de partidos, lo que llamamos partidocracia, no les gusta ser fiscalizados, no les gusta ser sancionados, porque se les van a restringir en efecto pues todas las arbitrariedades que cometen, todos los abusos que cometen. Y es algo como más o menos compartido por el conjunto de partidos. Es verdad, y es perturbador ver que la muy democrática y movilizada Ciudad de México se ha resistido a las dos grandes reformas. O sea, el Sistema Nacional Anticorrupción acaban de aprobar, y no es que sea ninguna, digamos, cuestión alentadora en la capital. Y perdón que regrese al tema de los juicios orales, pero creo que es exactamente la misma lógica esta de son los enemigos, nos están pidiendo cosas que no queremos hacer. Nosotros queremos competir en elecciones, crear frentes amplios, y este señor me da la lata con que quiere seguridad pública, ¿no? Así lo ven. O sea, el gobierno de Mancera ha sido militante en contra de algo que reduce la impunidad y en principio debería abrir una, digamos, espacio para que policías, procuradurías, jueces y prisiones funcionaran un poco mejor. Pero volviendo al tema del Sistema Nacional Anticorrupción, el Senado de la República, no le voy a decir Cámara Alta, es una Cámara que está muy abajo, simple y llanamente no les dio la gana consensuar eso, como no les ha dado la gana atender otros asuntos, porque eso para ellos no solamente no es una prioridad, es una molestia, dice. Pero si estamos muy a gusto así, ¿para qué nos quieren meter un fiscal que se dedique, en este caso, a decir, a ver, vamos a ver qué pasó con el socavón y quiénes son los responsables? La apuesta es que se diluya la responsabilidad, que esto es un asunto de todos, que la culpa es, ¿qué decían hace algunos años? De la cultura, y que así somos los mexicanos. No decían hace algunos años, decía Enrique Peña Nieto. Lo decía hace unos años con motivo precisamente de la corrupción, que era un asunto cultural. Aquí claramente hay una responsabilidad que no se cumplió. Responsabilidad que no se cumple, pero el problema, insisto, entre la corrupción y la inseguridad lo podemos ver, por ejemplo, en los huachicoleros. Ya decíamos que el principal preocupación de los mexicanos ahora, en este momento y con mucha razón, es la inseguridad. Pero la inseguridad en
propiciada por el crimen organizado. El crimen organizado está dejando, bueno, no sé si dejando, pero poniendo a un lado lo del narcotráfico y entrándole a la explotación del huachicol, es decir, del robo de combustible. Y eso le está dando una dimensión enorme a la inseguridad. ¿Y dónde está el ataque a la corrupción que permite? Que está dentro de Pemex. Pemex es también, lo dejaron morir en buena medida por corrupción. No quisieron entrarle a la corrupción y entonces esa empresa, símbolo de nuestro nacionalismo revolucionario, está muerta. Si no se entra a la corrupción, no se acaba con la inseguridad. Bueno, acabarla nunca, pero disminuirla. Estamos terminando una nota positiva que es la participación activa y organizada de un buen número de grupos en torno a los dos temas, inseguridad y corrupción. Creo que ahí es claramente evidente el involucramiento ciudadano, lo cual hay que reconocerlo. No necesariamente se va a resolver, pero no están quitando el dedo del renglón. Lo cual los irrita severamente y parte de esas reacciones que hemos visto en las últimas semanas se explican por eso. Pero nos tenemos que ir. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo. Nos vemos la semana próxima aquí en El Primer Plano.